El corazón humano es una fábrica inagotable de emociones. Hoy día puede estar encendido de ilusión, esperanza, alegría, ternura, y en 5 minutos hundido en enojo, frustración, ira, desconsuelo. Así es nuestro interior, cambiante, pasajero, inestable por esencia o casi por definición. Y lo lamentable es que con el paso del tiempo, la humanidad ha aprendido a darle cada vez más valor a lo que dicta su engañoso corazón, asignándole a los sentimientos un valor que no tienen, como si esto fuera el centro de la verdad. Por eso en nuestros tiempos es normal pensar que la verdad es totalmente relativa y que responde a lo que cada uno puede interpretar, y esto nace principalmente o de cierta manera por asignar demasiado valor a lo que experimentamos en términos de las emociones y nuestro corazón. De hecho, pensemos en esta introducción en nuestras propias experiencias, desde niños hasta que veníamos de camino a la iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal por algo que hicimos? Por ejemplo, ¿qué te propusiste la última vez que te quisiste poner ese pantalón que tanto te gustaba y que no te quedaba bien? ¿O qué te propusiste cuando recibiste una mala calificación, una mala nota porque no estudiaste lo suficiente? Oyendo un poco más profundo y en serio, ¿qué palabras le dijiste a tu mamá cuando la veías llorar por tu culpa? ¿Qué le ofreciste a tus hijos cuando los heriste porque les volviste a fallar? ¿O qué promesas le hiciste a tu esposa cuando por enésima vez la volviste a herir con tus palabras o con tu actitud? Y si somos honestos, la respuesta a estas escenas cotidianas es una triste colección de palabras vacías, lágrimas pasajeras y promesas quebrantadas. Y al mirar atrás, no podemos sino reconocer una dolorosa realidad. En muchos casos, nada cambió de verdad. El verdadero arrepentimiento en nuestro corazón siempre tiene una muy dura competencia, porque corren a su lado poderosos rivales. El remordimiento, la culpa, la autocompasión, la vergüenza, el qué dirán de mí, el amor desmedido por nosotros mismos. Todos estos sentimientos de alguna manera intentan imitar y se disfrazan de arrepentimiento y quieren convencernos de que sí, nos hemos arrepentido y que ya no somos los mismos de antes. Y durante algún tiempo lo logran. Porque lamentablemente para muchas personas la obra del Espíritu de Dios en la vida cristiana se reduce a estas experiencias emotivas, intensas, vibrantes, de mucha lágrima sincera, pero que nunca llegan a transformar el corazón. Por eso es que no nos tiene que sorprender que tantas veces hayamos presenciado la misma triste historia, hombres y mujeres que por años caminaron con nosotros en medio de la iglesia, que parecían piadosos, que se entregaron al servicio de sus hermanos por años, pero que en un momento dieron la espalda al evangelio y corrieron de vuelta tras el mundo, dejando allí un rastro de dolor en sus pastores, hermanos, familias, amigos, hijos, hijas. Es una triste escena que hemos visto muchas veces. Y es precisamente por esto que creo que hoy necesitamos volver nuestros ojos al tema del arrepentimiento, en reflexionar qué es el arrepentimiento, cómo luce este arrepentimiento que en palabras de Pablo conduce a la salvación. Por tanto, si este arrepentimiento conduce a la salvación, no debe ser un tema secundario, sino algo urgente, crítico y absolutamente relevante para todos los que estamos acá, y yo me incluyo. Tú y yo necesitamos evaluar la realidad de nuestro arrepentimiento, pero no a la luz de emociones cambiantes. No me importa, y perdóname la dureza de estas palabras, no me importa cuánto lloraste el día de que supuestamente te arrepentiste, sino lo que dice hoy tu vida respecto de ese momento.
No juzguemos entonces nuestro arrepentimiento en base a experiencias emotivas, sino más bien pasémoslo por el filtro de la bendita palabra del Señor. Y un buen filtro para entender cómo es un buen arrepentimiento que conduce a salvación está en una parte pequeña del pasaje que leyó nuestro hermano Johnny, que está en 2 Corintios 7, y nos vamos a centrar hoy en esta exhortación solo en los versos 10 y 11, que es donde Pablo describe con toda claridad cómo se manifiesta un arrepentimiento genuino. Se lo repito, solo esos versículos. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Las últimas semanas hemos estado viendo cómo Dios lleva a cabo su programa de salvación soberano a través de la experiencia de la vida del profeta Jonás, este profeta tan particular que fue el medio que Dios dispuso para proclamar una severa advertencia de juicio sobre Nínive. Y este mensaje tenía el propósito tanto de advertir y de anunciar juicio como de llamar al arrepentimiento al pueblo de Nínive, provocarles a ello. Por eso creo que la exhortación de hoy nos puede ayudar y capacitar para que usted y yo podamos ver con mayor claridad la obra del Señor en lo que va a ocurrir en Jonás capítulo 3, que si Dios lo permite será exhortado la siguiente semana. Hace cerca de 2 años, si usted no lo recuerda, yo se lo recuerdo, estábamos estudiando expositivamente 2 Corintios y el pastor Julio predicó sobre este pasaje. Él lo hizo desde el verso 4 al 16, mucho más amplio y en el contexto expositivo. Un hermoso sermón en el que fuimos animados porque el arrepentimiento genuino produce gozo en la experiencia de la iglesia. Ese es el sentido final de este pasaje y así fue predicado. Hoy nos daremos la licencia de tomar solamente una pequeña porción y poner la lupa sobre el arrepentimiento que le produjo todo este gozo a la vida en la iglesia de los Corintios. Por eso déjeme recordar algo muy breve del contexto en el que se dicen estas palabras. Esto es muy breve. Luego miraremos y desarrollaremos las ideas del pasaje. Entre las cartas de Pablo a los Corintios, 1 y 2 de Corintios, Pablo escribió una carta que es conocida como la carta severa, de la que no tenemos conocimiento hasta el día de hoy. No es algo que esté en el canon de las Escrituras y no sabemos todo lo que decía esta carta, pero debido a las mismas ideas que Pablo dice en 2 Corintios 2, del 1 al 11 y 7, del 5 al 8, podemos entender que esta carta fue una reprimenda porque los corintios habían sido tolerantes con el pecado, permitiendo además dolorosos ataques a Pablo y su ministerio. Esta severa carta que Pablo escribe con un cierto grado de temor, porque debe haber sido muy dura, produjo este efecto santificador que buscaba. Y aunque inicialmente provocó tristeza leer esto en medio de ellos, esta tristeza que fue según Dios, condujo a los corintios a un arrepentimiento genuino que llenó de consuelo y de alegría a Pablo y a Tito. Eso me interesa que lo tenga claro. Ese fue el gran contexto muy resumido en el que él dice estas palabras. Y aquí tenemos estas palabras sobre las que quiero desarrollar 3 puntos. El arrepentimiento que es según Dios, el arrepentimiento según el mundo y las marcas de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que es según Dios, es lo que nos llevará a la primera porción, está en la primera parte del versículo 10, cuando Él les dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar. Hablar, amados hermanos, de arrepentimiento es entrar de lleno en el lenguaje evangélico. Y es que no es solo de pentecostales, ¿cierto?, parados en una esquina, sino de todos nosotros
ser de aquellos que debemos anunciar continuamente: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cómo no lo haríamos si el arrepentimiento es un tema absolutamente central en toda la Escritura? De ahí que resulte tan llamativo que el día de hoy en tantas iglesias el arrepentimiento sea visto, incluso algunos dicen, como una comida muy dura, de mucha carne que tienen que comer mucho más adelante, pero esto no es así. El arrepentimiento es un tema central. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis se repite este llamado. Mire, escuchen algunos. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, que será amplio en perdonar. Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nuevo Testamento, Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús en el inicio de su ministerio, en Marcos 1:15 lo escribe así: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Si usted quiere sacar el arrepentimiento de su discurso, usted ha abandonado la verdad del Evangelio. Entonces, vuelvo y repito, el arrepentimiento es un tema central a lo largo de toda la Escritura y es necesario que lo estemos recordando porque nuestro corazón necesita oír con insistencia y severidad el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si el arrepentimiento conduce a la salvación, si usted no se arrepiente, entonces usted va camino a la condenación y no hay ninguna esperanza para usted. Cristo mismo lo dijo de esta manera 2 veces cuando la gente le preguntaba por las consecuencias que habrían cosechado algunas personas si es que habían pecado mucho, como poniendo el estándar de mucho pecar para recibir castigo. Y Cristo les dice en 2 ocasiones, esto está en Lucas 13, y esto es Cristo. Les dijo: no, les digo más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento entonces es una experiencia que está inseparablemente vinculada a la fe salvadora, porque donde hay fe hay arrepentimiento y donde hay arrepentimiento hay frutos visibles de una fe salvadora. Entonces aquí puede surgir una pregunta que es de carácter doctrinal. ¿Está diciendo que el arrepentimiento es una obra que me va a calificar para salvación? O sea, que la salvación entonces sí sería por obras. Y la respuesta es un absoluto y rotundo no. Solo la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz es lo que cuenta para el perdón de los pecados de su pueblo. Y es únicamente la obra de su Espíritu en nosotros la que nos concede tanto la fe para creer como el arrepentimiento que lleva a salvación. El concepto del arrepentimiento llevando a salvación no solo está aquí, está en el resto de las Escrituras. Hechos 11:18, segunda de Timoteo 2:25. Por eso el arrepentimiento no tiene que ser entendido como un requisito humano que logramos para alcanzar salvación, sino, escuche bien esto, sino como la respuesta inevitable y necesaria del pecador que al contemplar la suciedad de sus pecados frente a la gloriosa pureza de su Señor, se vuelve a Él con fe y humildad. El arrepentimiento no es el precio que pagamos por salvarnos, sino la evidencia de que la gracia de Dios ha tocado nuestros corazones. Y es una experiencia que tiene su origen en Dios mismo. Por eso es que el apóstol Pablo lo afirma con claridad. La tristeza que es conforme, dice él, a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. El arrepentimiento que viene de Dios siempre tiene que romper algo. Siempre va a atravesar un duro y orgulloso corazón con el propósito de llevarte a las aguas tranquilas del puerto de la salvación. Por tanto, si el mensaje
Podemos decir que sí, el mensaje del Evangelio es una confrontación dura y directa en contra de nuestra carne y en contra de todo aquello que amábamos antes de venir a Cristo en nuestra vieja naturaleza. Por tanto, sí, la palabra de Dios nos hiere, nos humilla, nos entristece. ¿Por qué? Porque nos expone como corruptos, inmorales y vacíos de toda bondad. Nos deja desnudos. La palabra del Señor nos despierta del engaño que gobernaba nuestras vidas. Si tú vas al mundo y hablas con ellos, todos saben que son pecadores, pero nunca tanto como para que alguien los pudiera condenar. Sí, somos todos pecadores, sí, pero no tienen ninguna convicción de que eso es algo que ofende profundamente al Dios que los ha creado. El arrepentimiento viene como una obra soberana de Dios, obrando a través de una palabra que viene y nos expone como corruptos, inmorales y vacíos de toda bondad. Y es verdad, cuando Dios obra, nadie puede permanecer indiferente. Ser conscientes de lo pecadores que somos y de lo mucho que hemos ofendido a Dios es una experiencia de verdadera tristeza. Por eso es que la palabra tristeza está en medio de todo esto. Sería muy raro que nadie se haya acongojado, que esté aquí, que sea salvo y nunca haya dolido su corazón cuando se dio cuenta de todas estas cosas. Sin embargo, y aquí está la maravilla del Evangelio, ¿podrá alguno de los redimidos del Señor aquí presente levantar la mano y decirme, yo sí me arrepiento de haberme arrepentido? ¿Habrá alguien aquí que diga, me arrepiento de haberme arrepentido? Me arrepiento de haber venido al Señor. Y la respuesta es, de ninguna manera. Estoy seguro que ninguno de los redimidos podría arrepentirse de esta experiencia y de haber padecido esta tristeza que le ha conducido al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay pesar en los que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Al contrario, hay gozo, hay esperanza. Estamos unidos aquí sabiendo que no importa lo que sobrevenga a nuestras vidas, no importa si lo hemos de perder todo, porque hemos ganado a Cristo por medio de la fe y con Él todas las cosas, y estamos convencidos de aunque padre, madre y todos nos abandonen, el Señor me recogerá y Él estará con nosotros. Por tanto, ¿habrá alguno aquí que diga, me arrepiento de haberme arrepentido? Estoy seguro que si eres un creyente genuino, eso es absolutamente imposible. Somos bienaventurados al saber que el Hijo de Dios ha venido a nuestro encuentro y que ha roto las cadenas de nuestra esclavitud y nos ha trasladado a su reino eterno. Por lo tanto, sí, un día estuvimos tristes al descubrir la realidad y la verdad de nuestro pecado, pero ahora estamos llenos de un gozo y de una esperanza que nadie más que los hijos de Dios puede conocer, entender, comprender. Usted ve la felicidad de la gente del mundo absolutamente anclada y relacionada a ellos mismos, a su amor propio, a lo que han logrado, a si los aman a ellos o no, lo que les dan, lo que tienen. Y tu felicidad y la mía no tienen nada que ver con ninguna de esas cosas circunstanciales. Nuestra felicidad, nuestro gozo es que el Padre nos ha señalado desde la eternidad para decir, hijo, Él va a ser mío. Da tu vida por Él. Yo lo pongo en tu mano y no lo vamos a perder. Y Cristo dice, les aseguro que ninguno de los que el Padre me dio lo voy a perder. Y todos los que Él ha puesto en mi mano, sea como sea, yo obraré en sus vidas y yo los guardaré y los resucitaré en el día postrero. Dicho esto, y antes de seguir avanzando, déjeme ofrecer una idea que puede resumir lo que es el arrepentimiento verdadero, que tiene su origen en Dios. En palabras del puritano Thomas Watson, el arrepentimiento es, y escuche esto, es muy buena, es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado.
Es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Otra vez, el Evangelio que nos lleva al arrepentimiento nos constriñe, nos humilla, nos ofende profundamente porque te creías bueno y el Evangelio te dice, no, aquí hay solo uno bueno, tú no. Aquí hay solo uno que calificaba con una vida perfecta, no tú. J.C. Ryle añade, el arrepentimiento es un cambio absoluto del corazón natural del hombre respecto del tema del pecado. La palabra griega, yo sé que esto ya lo hemos oído muchas veces, pero para el que no también le sirve. La palabra griega que se suele traducir como el arrepentimiento es metanoia. Y esta palabra nos aclara algo que puede estar un poco implícito en el concepto. Y es que arrepentirse es literalmente cambiar de mente. Pero no se trata solo de un cambio de opinión o pensamiento pasajero, sino de una transformación profunda de nuestro interior. El arrepentimiento es ante todo una obra espiritual en el corazón. Y escuche esto, que altera radicalmente la manera en la que vemos la realidad. Ahora nuestros efectos han sido invertidos. Somos conducidos de vuelta al Cristo que antes rechazábamos y somos cada día llevados más lejos del pecado que antes amábamos. Por eso esto es una obra del Espíritu de Dios. Segundo punto es que el arrepentimiento del mundo produce muerte. El arrepentimiento según el mundo. Pablo aquí advierte sobre una triste y solemne realidad, la misma que de alguna manera quise mostrar en los ejemplos y preguntas que te hacía en la introducción. Hay una experiencia, hermanos, que aparenta dolor por el pecado, pero que no conduce a la vida. Esta es la tristeza según el mundo, un arrepentimiento que nos salva. Satanás es un experto en falsificar todo y una de sus obras más letales es la de repartir experiencias de falsa conversión. Cuando usted ve una iglesia con nombre de iglesia, con tradición de iglesia, abandonar los principios más elementales respecto de la inerrancia de las Escrituras, dispuesto a no solo permitir y avalar la homosexualidad, sino que incluso tener pastores homosexuales abiertamente a la comunidad, y usted ve iglesias completas alrededor de esto, bueno, no es más de lo que estamos hablando aquí. Muchas personas que han vivido, probablemente la gran mayoría, uno nunca puede hablar de todos, pero en su gran mayoría han vivido una falsa experiencia de conversión. Han tenido una tristeza que es según el mundo. Satanás entonces rompe muchas de las comunidades repartiendo experiencias de falsa conversión, y para ello se vale del motor corrompido del corazón humano y logra sin dificultad producir emociones engañosas que imitan el arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos de nosotros mismos, sin ir más lejos, hemos pasado por momentos en los que podemos estar llorando por una alabanza en medio de alguna predicación? Estamos saliendo de aquí y estamos ofendiendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero claro, momentos atrás, ¡wow! ¡Qué llenura del Espíritu! ¡Qué obra más gloriosa! ¡Qué perfecto! ¡Qué maravilloso todo! 5 minutos después, con el pie puesto encima de tu cónyuge. El corazón produce emociones engañosas que imitan el verdadero arrepentimiento. Y para esto el Nuevo Testamento tiene una palabra precisa que ilustra muy bien esta diferencia. Si arrepentimiento es metanoia, un cambio profundo en la mente y el corazón, hay una palabra que es del griego metamelomai, que se refiere a un arrepentimiento, pero limitado a la experiencia emocional. Es decir, un remordimiento que no necesariamente llega a ser transformador. No significa que metamelomai en sí sea algo malo, solamente que está haciendo alusión no a la profundidad, sino se queda, digámoslo de alguna manera, en la cáscara de la emoción. Esto no significa que el verdadero arrepentimiento ignore nuestras emociones.
Al contrario, siempre atraviesa nuestras emociones y las involucra, por supuesto. Por supuesto que pueden haber lágrimas y muchas, pero no se queda allí. Alcanza lo más profundo del corazón, donde ocurre la verdadera obra de Dios. En cambio, la tristeza, que es según el mundo, es superficial y se conforma con tocar la capa externa del sentimiento y no llega a la raíz del ser humano. Un ejemplo claro es Judas Iscariote. El Evangelio de Mateo nos cuenta que Judas, al ver que Jesús fue condenado, se arrepintió y devolvió las piezas de plata. Se arrepintió, metamelomai. Judas sintió angustia por lo que había hecho, pero lo suyo no fue una metanoia. No hubo un cambio de mente, no hubo un cambio en su corazón ni un regreso a Dios, sino un remordimiento pasajero que lo condujo al suicidio y a la eterna condenación. De la misma manera, hoy vemos a muchos que manifiestan lo que parece un arrepentimiento. Lloran, se duelen, confiesan con gran emoción, pero al poco tiempo regresan al mismo pecado como si nada hubiera pasado. Eso es la tristeza del mundo. Lágrimas que nunca se convierten en vida. Ahora, antes de ir a mirar las evidencias de un arrepentimiento que según Dios, quiere volver a subrayar algo que es fundamental, y es esto: Dios es quien abre, transforma y capacita el corazón del hombre para que pueda creer y arrepentirse de sus malos caminos. Y Pablo lo instruye con mucha claridad a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25. Él le dice que corrija a los opositores, que lo haga con mansedumbre, y la frase con la que termina es letal, diría el pastor Julio. Dice, corrige a los opositores con mansedumbre por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Esto es fundamental, hermanos, porque esto nos libra de la tentación de tratar de acomodar con medios humanos nuestro mensaje y nuestra forma. No le digas tanto que se va a ofender. No, mira, es que ellos no están casados. No le digas todavía porque se puede escandalizar. No, hermanos, el Evangelio rompe, ofende, golpea, hiere el corazón pecador, pero es el único medio que el Señor nos ha dado para el arrepentimiento y la fe que conduce a salvación. No confíes en tus medios, porque el arrepentimiento es una obra que opera Dios en el corazón de los hombres. El poder para arrepentirnos proviene solamente de Él. En Hechos 11:18 leemos la siguiente conclusión. Este es Pedro hablando. Dice, es la conclusión que hace la gente que está oyendo el mensaje de Pedro. Y ellos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y como bien resume esta idea la Confesión de Fe de Westminster, dice esto: no hay hombre que haga arrepentimiento para vida por sus propias fuerzas, ni por fuerza de su libre albedrío, porque no puede surgir tal capacidad en el hombre, sino del Espíritu de Dios. A veces nos acusan a nosotros malamente de que no creemos en la obra del Espíritu Santo. No hay una obra más grande y más poderosa que cuando decimos, el Espíritu de Dios me dio vida cuando yo estaba muerto. Él engendró en mí un nuevo ser capaz de ir al Padre por medio de Cristo y ser sanado y ser salvado eternamente y para siempre. El Espíritu de Dios ha hecho todas estas cosas y yo confío en que su obra está viva dentro de su iglesia. Por eso concluyo este segundo punto recordando algo esencial. Nadie puede perfeccionar su arrepentimiento ni limpiar por sí mismo su propio corazón. Todo esto es una obra soberana de la gracia de Dios, pero esa gracia no nos deja pasivos, sino que nos llama a responder con fe, a volvernos a Él y a depender cada día más de su misericordia para vivir un arrepentimiento genuino que conduce a la vida.
la eterna o no eterna, temporal tensión, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Ambas están ahí. Tú tienes una responsabilidad. No hagas culpable a Dios de tus propias negligencias. Finalmente vamos a el tercer punto en el que deseo que veamos, de acuerdo al versículo 11, las marcas de un arrepentimiento genuino. Bueno, si algo espero que nos haya quedado claro hasta aquí es que el cambio radical que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente siempre se manifestará en frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, esta idea de frutos dignos de arrepentimiento no se me ocurre a mí, está en las Escrituras. Lo dice Juan el Bautista en Lucas 7, lo dice Pablo en Hechos 26. Obras dignas de arrepentimiento, frutos visibles del arrepentimiento. Pero atención con esto, y es muy importante. El propósito de que meditemos en estas evidencias no es que cada uno simplemente intente copiarlas o imitarlas como si de esta manera alcanzara el favor de Dios, porque eso no sería más que una forma estéril de moralismo que no conduce a salvación. Muchos por mucho tiempo se han conducido en base a una idea moralista, tratando de imitar cómo se conducen los evangélicos. Y son precisamente los mismos que les decía que después de años, de pronto nos abandonan para manifestar que no todos los que están con nosotros son de nosotros. El verdadero propósito, entonces, es que a la luz de este pasaje podamos reconocer cómo luce el arrepentimiento que es según Dios, para evaluar con sinceridad tu propia experiencia. Y si al examinar tu experiencia eres reprobado, te puedas arrepentir y acudir con humildad y confianza ante aquel que es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Verso 11. Porque miren, dice Pablo, y aquí es genial el uso del qué en una exclamación de profundo asombro. ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Acuérdese, el llamado al arrepentimiento que hizo por medio de la carta severa, exhortándoles por sus pecados. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Como comunidad aquí los corintios, luego de haber sido confrontados por esta carta, respondieron de una manera que quedó en evidencia lo que el mismo apóstol declara en el versículo 9, que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, lo que he tratado de resaltar mucho, la obra de Dios. Tan claros y evidentes fueron estos frutos que Pablo con gozo y asombro los enumera, podríamos decir, en esta lista de 7 acciones concretas que produjo el arrepentimiento. Aquí dice Pablo que el arrepentimiento se manifestó en una diligencia renovada por obedecer, en una defensa de la verdad frente al pecado, en una indignación santa contra la maldad, un temor reverente contra Dios, etc. Son 7 manifestaciones que yo quiero aquí agrupar para avanzar sobre ellas, y creo que es más fácil y sencillo recordarlo así. Un grupo de manifestaciones internas o del corazón y un grupo de manifestaciones externas. 4 de las 7 manifestaciones o distintivos del arrepentimiento genuino son obra de un cambio radical que ha hecho el Espíritu en los corazones. ¿Cuáles son estas 4? La diligencia, el temor, la indignación y el celo. 4 manifestaciones internas del arrepentimiento genuino: diligencia, temor, indignación y celo. Los corintios fueron movidos en primer lugar hacia una actitud de solicitud o diligencia. Es decir, su arrepentimiento les llevó a responder de una manera activa y urgente respecto de ellos y de su pecado. Podríamos decir que ellos fueron movidos a tomarse en serio el pecado que había ofendido a su Señor. Y esto es lo primero que pone en evidencia la realidad de un arrepentimiento genuino. Esto, una respuesta activa y diligente que denota que verdaderamente te importa hacer algo que te ayude a no seguir pecando y ofendiendo a tu Dios.
Mientras el pecador no arrepentido o que tiene un arrepentimiento según este mundo que conduce a muerte puede ser conmovido hasta las lágrimas por su pecado, pero que más pronto que tarde caerá en una actitud pasiva respecto a su relación contra el pecado, el creyente verdadero adopta una actitud de vigilancia perseverante en su lucha contra el pecado. Es una red social la que lleva al creyente a pecar, entonces la cierra. Es una amistad la que le impulsa a pecar, la termina. Es su trabajo el que la aleja del Señor, renuncia. Una actitud diligente manifiesta que el arrepentimiento ha sido verdadero. ¿Podrías tú decir que tras reconocer tu pecado has sido diligente en dejar de alimentarlo para no ofender a tu Dios? Segundo, temor de Dios. El griego phobos, temor, es una evidencia interna de que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. Y este no es un miedo pavoroso a la condenación, porque el pavor y el miedo solamente nos paraliza. El verdadero temor del Señor, que manifiesta un corazón arrepentido, es un respeto reverente, una disposición del corazón que el Espíritu produce en nosotros, que nos lleva a tomar en serio nuestro pecado al considerar la santidad, pureza, justicia y severidad de Dios. Cuán severa es la reacción del Dios 3 veces santo en contra de toda maldad. Un arrepentimiento genuino se manifestará en una actitud reverente hacia Dios, que nos aleja del pecado y nos permite, otra vez lo digo, tomarnos con seriedad todo lo que conduzca a Él y a ofenderle, porque el creyente no olvida que su pecado ofende a su Creador. ¿Podrías tú decir que tras reconocer tu pecado, ahora temes con reverencia al Señor y no quieres ofenderle? Tercero de las manifestaciones internas, la indignación o el enojo santo. Esta es una de las manifestaciones quizás más notables que produce un arrepentimiento verdadero. La palabra griega que se traduce como indignación es aganactesis, que describe un enojo, una irritación, un disgusto profundo. Y justamente eso es lo que ocurre y opera en el corazón del creyente, que ahora deja de justificar y disculpar su pecado para comenzar a detestarlo. El Espíritu Santo transforma nuestros afectos de tal manera que eso que antes amábamos ahora comienza a parecernos repulsivo. Y es verdad. A veces este cambio no se da tan rápido y tan radical como quisiéramos. Nos encanta oír la historia del alcohólico que cuando vino a Cristo ahora huele el alcohol y se le revuelve el estómago. Nos gusta esa historia, la hemos oído y gloria a Dios por eso, pero no siempre es tan así. A veces hay una lucha que irá perdurando a lo largo de los años, pero hay algo claro, Él ya no ama este tipo de comportamientos. En cierto sentido, el creyente que se ha arrepentido genuinamente para salvación, mira hacia atrás y se pregunta con asombro, ¿cómo pude ser capaz de tener por tesoro toda esta basura? El alcohol, la mentira, la fornicación, la codicia, el orgullo y toda clase de inmoralidades que antes le llenaban de deleite al hombre natural, ahora son vistos por santa repulsión por aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios. Es cierto, no tan radical ni tan rápida en todos los casos, pero debe estar allí. ¿Puedes tú decir que tras arrepentirte de tus pecados, ahora estás odiando esos pecados que un día colgaron a Cristo de la cruz? Y la última expresión interna de un arrepentimiento genuino es el celo. Si la indignación era un disgusto profundo y sincero por lo que Dios detesta, el celo sería el fervor por la justicia, por las cosas santas. Cuando usted es celoso de Dios, es muy difícil
que usted llame amigo, no de una manera del lenguaje, sino real a muchas personas del mundo. Es un buen ejemplo cuando dicen que hay personas que no tienen problemas en tener amigos en el mundo, pero les cuesta mucho en la iglesia. Bueno, eso está diciendo mucho de un corazón que probablemente no está manifestando un celo, un fervor por las cosas santas y justas de Dios. Aquí el término griego, celos, con Z, indica la idea de un fervor ardiente, de un entusiasmo. En este caso, el celo aquí es un celo por cosas santas, por todo lo que proviene de Dios. Pablo reconoce que los corintios manifestaron un celo tras arrepentirse, es decir, que se encendieron de pasión por obedecer a su Dios, volverse del mal camino. El celo en los creyentes pone de manifiesto la pasión que ahora les enciende por obedecer a su Señor, apartándose del mal, viviendo para la justicia y restituyendo lo que sea necesario si nuestros pecados defraudaron a otros. Es como un fuego interno que no nos deja estar quietos. Es como la caldera que mueve todo un gran tren. Es la llama que impulsa al arrepentido a caminar en santidad y a no descansar hasta agradar a Dios en todo. Es eso que te golpea cada vez que pasaste un día sin orar lo suficiente. Cuando te acuerdas y haces el resumen de tu día, oh, qué poco busqué al Señor. Eso que te duele es el celo de Dios obrando a través de su Espíritu en tu vida. ¿Puedes entonces tú decir que tras reconocer tu pecado, te enciende una pasión por buscar y practicar la justicia o no tanto? ¿O esto es un mensaje extremo, fanático? 3 manifestaciones externas para terminar. El arrepentimiento obra, genuino, ha sido obrado en nuestros corazones internamente, pero esto nos lleva a acciones concretas y prácticas que normalmente conducen al beneficio de otros. Estas son las 3: defensa, gran afecto y castigo del mal. La defensa aquí es la manifestación que expresa la vocación de vindicarse o defenderse a uno mismo. Ocupa Pablo aquí la palabra conocida como apología, de donde obtenemos la apologética, ¿cierto? La defensa de un tema, de algo o de alguien. Una apologética cristiana es cuando defendemos la doctrina cristiana de los detractores. Bueno, aquí la defensa de uno mismo como manifestación del arrepentimiento verdadero no es una autojustificación arrogante, no es que yo pretenda simplemente por mi orgullo no quedar mal, sino un afán de querer limpiar nuestra imagen cuando antes estuvo asociada al pecado. El pastor MacArthur comentaba al respecto lo siguiente. Él dice, la palabra griega significa literalmente apología. No implica excusas, sino más bien un esfuerzo por demostrar la inocencia del pecado en cuestión. Los corintios habían corregido la situación y querían que Pablo supiera que ahora eran inocentes en el asunto. No es que se arrepintieron nomás y si lo que importa aquí es el Señor y los demás, no importa. No. Yo estoy arrepentido, yo he ofendido, yo quiero que sepan que estoy arrepentido. No tengo problemas con que eso me humille con tal que el Señor sea exaltado. Resulta sano y natural cuando el arrepentimiento ha sido verdadero, que los creyentes se ocupen en confesar, en corregir lo necesario para que los demás puedan dar testimonios. Oh, sí, mira, este ha sido trasladado de un reino de tinieblas a luz admirable. Qué diferente que es, qué diferente que luce. Sí, era un mentiroso, sí, era un ladrón, sí, ofendía, sí, decía palabras incorrectas y ofendía a mujeres. Ahora es muy diferente y lo vemos de esta manera. Entonces, en resumen, la defensa aquí es el esfuerzo por enmendar la reputación espiritual mediante confesión y rectificación para que nadie dude de nuestra sinceridad. Por eso Pablo pudo exclamar al final del verso 11, en todo ustedes se han mostrado limpios en este asunto. Y el gran afecto o profundo anhelo fue un fruto evidente en los corintios.
particularmente en cómo respondieron respecto del pecado que había quebrado su relación con el apóstol Pablo. Aquí el versículo 7 ya nos anticipa esta realidad, porque Pablo aquí confiesa que fue grandemente consolado al saber de qué, del llanto y del celo que los corintios expresaron hacia él. Y todo eso redundó en un gran gozo. Estamos en el gran afecto o profundo anhelo como manifestación externa del arrepentimiento genuino. La palabra que se tradujo aquí como este gran afecto es epipótesis del griego, que denota un fuerte deseo, un anhelo intenso, una inclinación afectuosa que no es pasajera, que no es superficial. Aquí Pablo quiere resaltar que estos creyentes antes se habían mostrado como fríos, pasivos, indiferentes en su relación con él. Ahora ellos tienen una muestra de un amor entrañable y sincero para con él. Había habido un giro radical en los afectos de los corintios arrepentidos. Pasaron de la apatía a la ternura, del distanciamiento a la reconciliación. De allí que podamos afirmar que el arrepentimiento genuino siempre se manifiesta en un deseo profundo de restaurar las relaciones quebrantadas. Así como los corintios anhelaron recomponer su vínculo con el apóstol, el creyente que se arrepiente busca intensamente restaurar su comunión con el Señor y con los hermanos, especialmente cuando ha ofendido a uno de ellos. Por tanto, este gran afecto no es un sentimentalismo puro, sino la evidencia del Espíritu obrando en el corazón. Y finalmente, la última manifestación de un arrepentimiento genuino es el castigo del mal. Aquí Pablo elogia a estos creyentes que antes fueron, ¿qué? Pasivos, tolerantes con el pecado. No solo habían tolerado, si usted lo recuerda, las ofensas a Pablo, sino que habían permitido incluso una forma de incesto en medio de ellos. Habían sido permisivos y tolerantes con el pecado. Ellos ahora manifiestan un deseo de hacer justicia, de que el mal sea castigado. Aquí la palabra vindicación, la Nueva Versión de las Américas la traduce como el castigo del mal. Esto es literalmente una venganza o represalia, un acto de justicia contra lo que es incorrecto. Calvino comenta sobre este tema lo siguiente, dice así: habían tolerado, hablando de los corintios, algún tiempo atrás el incesto, pero al ser amonestados por Pablo, no solo habían dejado de tolerarlo, sino que habían sido estrictos, reprobadores al castigarlo. Esto era lo que se quería decir. Debemos castigar los pecados donde sea que estén. Y fíjese en esto. Y no solo eso, sino que debería comenzar más especialmente con nosotros mismos. Jaque mate, podríamos decir. Tal como comenta Calvino, este afán de justicia que manifiesta este arrepentimiento verdadero tiene un aspecto íntimo y personal. Incluye toda disciplina que está dispuesto el creyente a tomar con tal de apartarse del pecado que ofende a Dios. Está dispuesto a hacer lo necesario, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, escribe Pablo a los Gálatas. Ahora bien, fuera de lo íntimo, en lo comunitario, esta manifestación del arrepentimiento, de castigar el mal y de hacer justicia, permite que los creyentes demuestren interés y amor por los demás. Un corazón arrepentido no vela solo por su santidad, sino que también por la santidad que hay en el cuerpo de Cristo. Anhela intensamente que sus hermanos ya no estén relacionados con el pecado. No hay amor si tú, que has experimentado el arrepentimiento, ves a tu hermano pecar contra ti, contra otros, contra el Señor y no haces nada. Eso no está manifestando un arrepentimiento genuino. Aquí el creyente no actúa con un espíritu de crítica ni de superioridad, sino como un instrumento de gracia para la restauración de un hermano que necesita ser restaurado. Estas manifestaciones del arrepentimiento reconocen y elogian cómo los corintios pudieron responder al llamado que hacía Pablo a través de su carta. Sin embargo, estos 7 no son una lista exhaustiva
ni una serie de requisitos que tengan que cumplirse de una manera perfecta para que el arrepentimiento sea genuino. No es tan así. Son más bien ejemplos concretos que ilustran cómo la obra santificadora del Espíritu Santo nunca permanece oculta, sino que siempre se manifiesta en evidencias internas y externas que pueden ser reconocidas por uno mismo y por los demás. Porque donde hay fe hay arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento hay frutos visibles de que se ha arrepentido, porque esos frutos dan testimonio de que la persona tiene una fe verdadera y salvadora que conduce a salvación. Cierro con esto. El arrepentimiento verdadero es el que proviene de Dios y su obra en nuestros corazones. No viene de esfuerzos ni de voluntad de hombres, sino enteramente de Él, pues la tristeza que conduce a la salvación es la que nace en la obra y voluntad del Señor. Aunque el arrepentimiento se manifiesta en frutos visibles como celo, diligencia, temor, indignación contra el pecado, escuche esto, todos estos frutos no son la causa de tu redención, sino el fruto de una obra real y verdadera que está llevando a cabo el Espíritu de Dios en tu corazón. Son la luz y el calor que puedes ver y sentir cuando el fuego está ardiendo. Pensaba en lo ridículo que sería que usted vaya caminando por un bosque en la noche porque se perdió y está solo y tiene frío y de repente alguien le dice, ven, acércate aquí con el fueguito que tengo. Y usted no ve. No hay luz, no hay calor. No, pero es que aquí tengo un fuego. Es que si no hay luz y no hay calor, no hay fuego. No, es que yo me arrepentí y llevo 10 años. 10 años en que no puedes amar a tus hermanos, soportar sus debilidades, cuidar a tu esposa, enseñar a tus hijos y poner tu vida al servicio del Señor. 10 años. Por eso es tan necesario examinarnos continuamente. No como si quisiéramos acumular méritos, los que son ineficaces para salvarnos, sino porque de verdad deseamos sinceramente discernir si lo que sentimos al pecar proviene de Dios o es solo una respuesta vacía basada en el temor a manchar nuestra reputación. Y esto compite en nuestros corazones, yo lo sé. Yo sé que la semana que estoy predicando estoy más susceptible a pecar y estoy más atento a tratar de no hacerlo o de arrepentirme rápido porque tengo que predicar. Así es nuestro corazón y por eso te lo digo, porque me conozco. Así somos de peligrosos. No confiemos en nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos ayude a discernir lo que hay en nosotros. ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Es tu arrepentimiento una obra genuina del Espíritu de Dios? Estas son preguntas que necesitamos hacernos continuamente mientras vivamos en este mundo. Son preguntas que no dañan, sino que hacen bien a nuestra alma, especialmente cuando estamos en la batalla diaria contra el pecado que ahora, por la gracia de Dios, detestamos. También deseo recalcar algo que me parece central para el llamado de hoy. No se trata de hacer como si fueras a ganar el perdón de Dios. Se trata de mirar tu corazón con toda sinceridad, pesar tus obras y las evidencias de tu arrepentimiento para ir y postrarte ante los pies de Cristo, quien fue el único varón perfecto, por cuya herida tú puedes también ser sanado y por cuya ofrenda tus pecados pueden ser borrados, perdonados para siempre y por cuya obra tu corazón puede ser perfeccionado. Y finalmente, no puedo cerrar este sermón sin pedirte que te arrepientas de tus pecados y vuelvas al Señor. Este llamado, aunque es primordial para todos aquellos que aún viven lejos del Señor y de la fe y que van rumbo a la condenación eterna, no deja de ser útil también para los que ya estamos en Cristo. Creyentes como incrédulos, todos estamos también unidos aún en una naturaleza pecadora que nos inclina persistentemente a desobedecer al Señor. Por eso todos somos llamados hoy a sobrecogernos en humilde condición y clamar juntos hacia la misericordia divina.
Hoy te digo a ti, amigo y hermano, que me oyes, no esperes más. Confiesa tus pecados y apártate de ellos antes que sea tarde. Al incrédulo le urge arrepentirse y confiar en Cristo como su Señor y Salvador antes que las puertas del infierno se abran de par en par delante de Él, para que nunca jamás pueda huir de la llama en que arde la ira de Dios. Pero al creyente también le conviene arrepentirse de sus pecados cada día, crecer en su arrepentimiento, hacer sendas derechas para sus pies, seguir cortando los lazos con el mundo, santificarse y ofrecerse continuamente como un sacrificio en el altar de Dios para glorificar su nombre en obediencia hasta el día de su eterna reunión con Él. Oremos al Señor.